¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, sin importar cuánto trabajes o cuánto ganes? La verdad es que no es la falta de recursos lo que te mantiene atrapado, sino los hábitos invisibles que has forjado a lo largo de tu vida. Y estos hábitos no solo son financieros, son profundos, psicológicos, están arraigados en cómo piensas y cómo te ves a ti mismo. Hoy no vengo a hablarte de fórmulas mágicas ni de trucos temporales. Vengo a desafiarte a una transformación interna, a una revolución en tu forma de pensar, de tomar decisiones y sobre todo de actuar. Porque la pobreza no es una condena, es una consecuencia de patrones repetidos. Y es hora de romper con esos ciclos, de empezar a construir desde adentro. Si estás listo para liberarte, quédate, porque este viaje comienza con una sola decisión: cambiar tus hábitos. La pobreza comienza en la mente, no en el entorno. A menudo pensamos que la riqueza depende de los recursos, de las oportunidades externas o de la suerte, pero la realidad es muy distinta. La pobreza es un reflejo de cómo vemos y gestionamos el mundo a nuestro alrededor, cómo nos relacionamos con el dinero, el tiempo y, lo más importante, con nosotros mismos. En mi vida he tenido la oportunidad de viajar, de conocer a muchas personas en diferentes situaciones, pero lo que más me ha sorprendido es la constante. Las personas más pobres no son las que no tienen acceso a recursos, son las que piensan que no tienen poder sobre su destino, las que creen que el dinero solo llega por azar, que el éxito está reservado para otros, que la falta de oportunidades es la causa de su situación. Crecer rodeado de carencias no es fácil, lo sé. La pobreza se va filtrando en nuestra mente, en nuestras conversaciones y en nuestra forma de pensar, pero lo más peligroso es que cuando creemos que el entorno es el que define nuestra vida, entregamos nuestro poder. Dejamos que las circunstancias decidan por nosotros. Recuerdo un momento de mi vida cuando sentía que todo lo que intentaba parecía caer en saco roto. Tenía ideas, deseos de avanzar, pero algo dentro de mí me decía que no era suficiente. Pensaba que la razón por la cual no alcanzaba mis metas era porque no tenía las oportunidades adecuadas o el apoyo necesario. Pero un día me di cuenta de que el verdadero obstáculo estaba dentro de mí. Mi mentalidad era la que me mantenía atado a la pobreza. No se trataba de mi entorno, sino de la forma en que interpretaba lo que me pasaba. Estaba esperando el momento perfecto, la oportunidad que llegara de afuera, sin darme cuenta de que el primer paso hacia la abundancia era cambiar mi forma de pensar. El cambio no es algo que se produce cuando las condiciones externas cambian. El cambio comienza en el momento en que decides que no vas a permitir que tu entorno controle tu vida. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un creador de tu destino. Todo comienza con la forma en que te hablas a ti mismo. La forma en que ves el dinero, el trabajo y las oportunidades es el reflejo de tus creencias más profundas. Si crees que el dinero es escaso, que el esfuerzo no vale la pena o que el futuro está lleno de incertidumbre, vivirás atrapado en esa mentalidad. Pero si empiezas a ver el dinero como una herramienta, el trabajo como una oportunidad para crecer y el futuro como un espacio lleno de posibilidades, tu vida comenzará a transformarse. Recuerda que la pobreza no es solo la falta de dinero. La pobreza es la falta de visión. Es la incapacidad de imaginar una vida diferente, una vida mejor. Si no puedes ver más allá de tu situación actual, es difícil que puedas cambiar algo. Vivimos en un mundo lleno de información, pero lo que realmente nos limita es nuestra visión interna. Si no somos capaces de visualizar el cambio, si no creemos que es posible, nunca actuaremos para lograrlo. La pobreza comienza cuando aceptamos como permanente lo que solo es temporal. Nos conformamos con lo que tenemos y dejamos de luchar por lo que podemos llegar a ser. Yo mismo he sido testigo de cómo las ideas limitantes pueden arrastrarnos. Durante años me dejé llevar por la creencia de que el entorno y las circunstancias dictaban mis resultados. Sin embargo, cuando decidí romper con esa mentalidad, el cambio fue inmediato. Empecé a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. Comencé a creer que la abundancia es algo que se puede crear, que el éxito es el resultado de una mentalidad activa y persistente, no de esperar a que algo exterior cambie.
no me di cuenta de que mi pobreza mental era más dañina que cualquier falta de dinero. La pobreza comienza en la mente, pero también la riqueza. Si alguna vez has sentido que tus sueños son inalcanzables o que tu situación actual te limita, te invito a que reflexiones sobre tus pensamientos y creencias. ¿Qué estás pensando todos los días? ¿Qué historia te estás contando sobre ti mismo? Porque lo que piensas define lo que eres. Cambia tu mentalidad, cambia tu vida. Uno de los hábitos más destructivos que he observado en mi vida y en la vida de muchos es el hábito de gastar más de lo que ganas. Este comportamiento, aunque aparentemente inofensivo, es la raíz de la mayoría de los problemas financieros que enfrentan muchas personas. En nuestra cultura, el consumo está constantemente alentado. Nos venden la idea de que necesitamos todo lo nuevo, lo más reciente, lo más grande. Y a menudo caemos en esa trampa creyendo que si podemos tener algo ahora, mejor será. Pero este es el principio de un ciclo peligroso que si no lo rompes, te llevará al fracaso financiero, sin importar cuánto dinero ganes. Recuerdo cuando comencé a ser consciente de mi propio gasto. Al principio pensaba que el dinero siempre llegaría, que podría gastar ahora y preocuparme después. Y como muchos, me decía a mí mismo que una vez consiga un aumento o más clientes, todo estará bien. Pero como pronto descubrí, no era el dinero lo que me faltaba, sino el control. El control sobre mis decisiones diarias, mis impulsos y la forma en que veía el dinero. Lo que no entendía era que ganar más no solucionaría el problema. El problema no era la cantidad de dinero que tenía, sino la forma en que lo manejaba. No entendía que la verdadera libertad financiera no viene de ganar más, sino de aprender a vivir por debajo de lo que uno gana. Este hábito de gastar más de lo que ganas se forma generalmente por la falta de disciplina. La sociedad nos enseña que el placer inmediato, la gratificación instantánea es lo que realmente importa, pero ese tipo de satisfacción por lo general es efímera. Lo que adquirimos hoy no tiene el mismo valor mañana. Es fácil gastar, fácil tomar ese crédito, fácil comprar aquello que no necesitamos. Al principio no parece ser un gran problema. Un café aquí, un pequeño capricho allá, pero cuando lo miras en conjunto, ese gasto continuo es lo que con el tiempo nos mantiene atrapados. Nos creemos ricos mientras vivimos al límite, pero la realidad es que estamos en una trampa invisible. Cada pequeño gasto nos aleja más de la estabilidad financiera. Muchos creen que la solución es esperar hasta ganar más. Pero lo que he aprendido es que, sin importar cuánto ganes, si no eres disciplinado, siempre estarás al borde del abismo. Si no sabes manejar bien una pequeña cantidad de dinero, mucho menos sabrás manejar una mayor. La clave no está en ganar más, sino en aprender a administrar lo que ya tienes. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Requiere de un proceso de autoconocimiento, de honestidad brutal contigo mismo y de aprender a decir no. Decir no a ese capricho, a esa compra impulsiva, a ese gasto innecesario que solo te deja con una falsa sensación de satisfacción. Recuerdo que al principio tenía dificultades para ahorrar. Me justificaba con que en el futuro ganaría más y no necesitaría preocuparme. Pero algo dentro de mí me decía que si no cambiaba esa mentalidad, siempre estaría atrapado. Entonces comencé a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Empecé a registrar cada uno de mis gastos. Al principio fue incómodo, pero poco a poco, al ver por dónde se me escapaba el dinero, comencé a tomar decisiones más conscientes. De repente, me di cuenta de que había cosas que realmente no necesitaba. Un simple hábito como el de controlar mis finanzas me dio la libertad de pensar de manera diferente, de ver las oportunidades de ahorro y sobre todo de comenzar a construir un futuro mejor. Lo más sorprendente fue lo que sucedió cuando empecé a ahorrar incluso pequeñas cantidades. Fue una transformación mental. Cada vez que ahorraba, no solo estaba guardando dinero, sino que estaba cambiando mi mentalidad. Estaba decidiendo no vivir para el presente, sino para mi futuro. Estaba diciendo a mi mente que yo tenía el control, que mis impulsos no gobernarían mi vida. Ahorrar no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de poder personal. Cada vez que eliges no gastar, cada vez que eliges ahorrar, estás reforzando tu disciplina y tu capacidad de tomar decisiones que te acercan a la libertad. Lo importante es entender que este hábito no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Requiere tiempo,
paciencia y consistencia. Pero cuando comienzas a tomar decisiones más conscientes sobre tu dinero, cuando dejas de gastar más de lo que ganas, empiezas a sentirte más tranquilo, más libre, más capaz. Y lo más valioso de todo es que cada paso hacia la disciplina financiera te acerca a la estabilidad y a una vida con más opciones. No dejes que el hábito de gastar más de lo que ganas controle tu vida. Es hora de cambiar tu mentalidad, de empezar a ser más consciente de lo que haces con cada peso que pasa por tus manos. Solo cuando empieces a tomar control, te darás cuenta de que la verdadera riqueza comienza en el momento en que decides romper con este ciclo destructivo. Desde que era joven, solía ser parte de esa corriente constante de consumo. Es algo que nos enseñan desde pequeños. Consumir, comprar, poseer. Nos venden la idea de que tener cosas es sinónimo de éxito, de bienestar, de felicidad. Los comerciales, las redes sociales, la cultura en general nos bombardean con la idea de que nuestra vida solo tiene valor si estamos rodeados de las últimas modas, los gadgets más caros, los autos de lujo. Pero lo que nunca nos dicen es que en realidad estamos siendo prisioneros de esa mentalidad. Nos atrapamos en un ciclo sin fin de consumir, pero nunca nos enseñan a construir, a crear, a sembrar para el futuro. Romper con esa mentalidad del consumo es más que solo dejar de comprar cosas. Es un cambio profundo en la forma en que vemos nuestra vida y nuestro dinero. Yo mismo pasé por ese proceso. Recuerdo cuando al principio de mi carrera pensaba que si ganaba más dinero podría comprar todo lo que quisiera, que eso me daría una sensación de satisfacción duradera, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que a pesar de tener más cosas, me sentía vacío. Es como si el consumo fuera solo una solución temporal a un vacío interno que nunca se llena. Y entonces entendí que el verdadero cambio no estaba en tener más, sino en crear más. Cuando te centras únicamente en consumir, no estás invirtiendo en ti mismo, en tu futuro, en tu crecimiento personal. Solo estás alimentando una ilusión que, aunque te parezca gratificante por un momento, nunca te lleva a ninguna parte. En cambio, cuando decides empezar a construir, el panorama cambia. La construcción no solo se refiere a bienes materiales, sino a todo lo que puedes crear, tus habilidades, tu conocimiento, tu bienestar, tus relaciones. En ese momento, el dinero deja de ser el centro de tu vida. Ya no lo ves como algo para gastar, sino como una herramienta para construir algo duradero, algo que te brinde estabilidad, paz y satisfacción a largo plazo. El mayor cambio que experimenté fue cuando empecé a ver el dinero como una inversión en mi futuro. Ya no estaba buscando las compras inmediatas, ni buscando llenar mis días con cosas superficiales. Empecé a invertir en educación, en mi desarrollo personal, en crear proyectos que me apasionaban, que me permitirían tener un impacto real. Esos cambios no solo transformaron mi vida financiera, sino que también transformaron mi manera de pensar, de relacionarme con los demás y de ver las oportunidades que se me presentaban. Y lo más sorprendente fue que al comenzar a construir, descubrí que la verdadera libertad no era la que me daba tener más cosas, sino la que me daba el poder de crear y de decidir mi propio camino. El proceso de construcción comienza con algo muy simple: dejar de gastar sin sentido. Cuantas más cosas acumulas, más pesada se vuelve tu vida. No solo físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente. Estás cargado de cosas que no necesitas, de deudas, de responsabilidades que no te aportan nada. Al soltar ese peso, abres espacio para cosas mucho más significativas. Es como cuando decides limpiar tu casa, pero en lugar de acumular más cosas, decides que solo lo esencial se queda. Lo mismo pasa con tu vida. Cuando dejas de consumir sin medida, empiezas a hacer espacio para lo que realmente importa. Tus sueños, tus proyectos, tus valores. Esto no significa que debas vivir de manera austera, ni mucho menos. Se trata de priorizar, de aprender a invertir en lo que realmente tiene valor. Dejar de seguir el flujo de consumo masivo y empezar a tomar decisiones conscientes. Si sigues atrapado en el ciclo del consumo, nunca verás la verdadera abundancia que la vida tiene para ofrecer. Pero cuando decides comenzar a construir, no solo estarás creando riqueza financiera, sino que estarás cultivando una vida más rica en experiencias, aprendizajes
y relaciones. En mi propia experiencia, la verdadera satisfacción no vino de acumular objetos, sino de crear algo que tuviera un propósito y un impacto. Ya no se trataba de lo que podía comprar, sino de lo que podía aportar al mundo. Y al hacer eso comencé a experimentar una verdadera abundancia. No era una abundancia material, sino una abundancia de posibilidades, de paz interior, de autoestima, de satisfacción con mi trabajo y mi vida. Eso es lo que sucede cuando decides dejar de consumir sin fin y te dedicas a construir algo que realmente te haga sentir pleno. La mentalidad de construcción cambia todo. No solo ves el dinero de una manera diferente, sino que también comienzas a ver el valor en cada cosa que haces, en cada esfuerzo que pones en mejorar y crecer. Al final, lo que has construido es mucho más que bienes materiales. Has construido una vida que tiene propósito, una vida que no depende de lo que el mundo te ofrece, sino de lo que tú decides crear. Este es el cambio que te invito a hacer. Rompe con esa mentalidad del consumo. Empieza a construir, porque solo cuando te liberas de la necesidad constante de consumir, puedes empezar a ver las verdaderas riquezas que la vida tiene para ti. Hay algo que me ha quedado claro a lo largo de los años, y es que la pobreza, o más específicamente la falta de éxito, comienza con una mentalidad de escasez. No es el entorno ni las circunstancias las que nos limitan, sino cómo vemos y enfrentamos esas circunstancias. La mentalidad de escasez es una prisión invisible que te encierra en un ciclo de miedo, duda y limitaciones autoimpuestas. Es esa voz interna que te dice constantemente, no puedo, no tengo suficiente, no soy capaz. Es un miedo que te paraliza, que te hace dudar de tu potencial, de tus capacidades, de tus sueños. Recuerdo cuando comencé mi carrera, había tantos momentos en los que me sentía inseguro, como si todo lo que intentaba fuera un fracaso inminente. Mi mente me decía que no tenía los recursos, que no estaba preparado, que el mundo estaba lleno de personas más capacitadas que yo. Cada vez que tomaba un paso hacia adelante, esa voz de miedo me empujaba hacia atrás, diciéndome que no podía arriesgarme. Este es el poder de la mentalidad de escasez. Nos convence de que hay un límite en lo que podemos lograr y que no hay suficiente para todos ni para nosotros. Este miedo es el que te hace ver el dinero como algo que debes proteger, algo que nunca debe gastarse, no por la inversión en tu futuro, sino por la ansiedad de que podría desaparecer. Es la sensación de que siempre estás al borde, de que cualquier gasto, cualquier decisión que tome podría dejarte sin nada. Cuando tienes esta mentalidad, vives con una constante sensación de urgencia y ansiedad. Te conviertes en un prisionero de la escasez, aunque las oportunidades para crecer y prosperar estén frente a ti. Es como si cada vez que intentas salir, algo te empuja de nuevo al mismo lugar. Sin embargo, lo que me di cuenta con el tiempo, y lo que quiero compartir contigo, es que el miedo a la escasez no tiene fundamento en la realidad. Es una ilusión creada por la mente. Cuando empecé a desafiar mis propios miedos y a actuar a pesar de ellos, descubrí que no era la falta de recursos lo que me detenía, sino la falta de acción, la falta de confianza en que había suficiente para mí. Aprendí que la verdadera abundancia no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. El dinero fluye hacia aquellos que saben que hay suficiente para todos, que están dispuestos a crear y aportar al mundo sin miedo a que les falte. Deshacerse de la mentalidad de escasez es un proceso que comienza con un cambio interno profundo. Primero, debes reconocer los patrones de pensamiento que te limitan. Cada vez que digas no puedo o no soy suficiente, debes cuestionarlo. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿O estoy simplemente temiendo lo desconocido? Recuerdo que cada vez que me enfrentaba a algo nuevo, la incertidumbre me paralizaba. El miedo de no tener éxito me hacía dudar de mis capacidades. Pero con el tiempo, entendí que el éxito no se mide por los resultados inmediatos, sino por la disposición a seguir adelante a pesar del miedo. La verdadera libertad llega cuando dejamos ir la creencia de que siempre debemos estar protegidos, que siempre debemos tener control absoluto sobre todo. La mentalidad de escasez te hace pensar que el futuro es incierto, que lo único seguro es el presente y que cualquier paso fuera de la zona de confort es un riesgo que no puedes permitirte. Pero en realidad no hay nada más liberador que arriesgarte. Cada vez que tomas un paso hacia lo desconocido, lo que realmente estás haciendo es expandir tu zona de confort y con eso tu capacidad para lograr cosas más grandes. En mi caso, cuando dejé de preocuparme por la escasez,
comencé a atraer más oportunidades. Los negocios, las relaciones, las ideas, todo comenzó a fluir más naturalmente. La abundancia no vino porque encontré más dinero o más recursos, sino porque dejé de limitarme, dejé de pensar que había un fin, un límite, y comencé a creer que las oportunidades eran infinitas. Y esto no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica, autoconocimiento y valentía para enfrentar tus miedos. La lección que quiero dejarte hoy es simple. El miedo a la escasez no es real. No dejes que ese miedo gobierne tu vida. La abundancia está en todas partes, pero solo cuando cambias tu mentalidad y te atreves a dar el paso hacia lo desconocido, es cuando realmente comienzas a vivir de manera libre y próspera. La mente es el primer obstáculo que debes vencer, y una vez que lo hagas, el resto caerá en su lugar. Hay un enemigo silencioso que muchas veces no vemos venir, pero que tiene el poder de destruir nuestras oportunidades, nuestra productividad y en última instancia nuestro éxito, la procrastinación. Es esa sensación de que siempre hay algo más importante o más urgente que hacer, esa falsa comodidad de dejar para mañana lo que podría cambiar nuestra vida hoy. Este pequeño hábito de postergar las decisiones cruciales puede ser el factor más destructivo en la vida de una persona. Lo peor de todo es que, a menudo, ni siquiera somos conscientes de su poder. Lo he vivido en carne propia. En los primeros años de mi carrera, me encontraba constantemente aplazando tareas importantes, creyendo que tenía tiempo. Pensaba que el futuro siempre sería una oportunidad mejor. Pero, ¿qué ocurre cuando seguimos posponiendo? La oportunidad se va. El momento perfecto nunca llega. Y las excusas se acumulan hasta que de repente nos damos cuenta de que hemos perdido algo valioso: el tiempo. La procrastinación no es solo una cuestión de dejar las cosas para más tarde. Es una forma de vivir en un estado constante de estrés y frustración, sabiendo que tenemos el poder de actuar, pero eligiendo no hacerlo. La procrastinación se alimenta del miedo y la inseguridad. Nos convencemos de que necesitamos más información, más preparación, más tiempo para sentirnos listos. Pero la verdad es que esa sensación de estar preparado es solo un espejismo. Los grandes logros no nacen de la perfección, nacen de la acción. Si esperas a sentirte completamente preparado, nunca lo estarás. El miedo al fracaso nos lleva a procrastinar, porque preferimos el alivio temporal de no hacer nada que enfrentar la posibilidad de equivocarnos. Pero la equivocación no es el enemigo. El verdadero enemigo es no intentarlo. Recuerdo un proyecto que tenía en mente, uno que me apasionaba profundamente, pero por miedo a no ser lo suficientemente bueno, lo pospuse una y otra vez. Decía, lo haré mañana, cuando esté más preparado. Pero el mañana nunca llegó. Al final, el proyecto que podía haber transformado mi vida se quedó en una idea. Lo que aprendí de esa experiencia es que el mayor error no fue fracasar, sino no haber intentado en primer lugar. El miedo al fracaso y la procrastinación me mantuvieron atrapado, me hicieron creer que tenía tiempo cuando en realidad el tiempo se me estaba escapando entre los dedos. La procrastinación también está vinculada a nuestra búsqueda de comodidad. Es más fácil quedarnos en nuestra zona de confort, aplazando las decisiones difíciles. Todos conocemos esa sensación de querer evitar el trabajo arduo y preferir las distracciones momentáneas. Esas pequeñas cosas que nos parecen inofensivas, como revisar el teléfono, ver un video o simplemente no hacer nada, pero esas pequeñas distracciones suman y con el tiempo nos alejan de nuestras metas. Un día me di cuenta de que si no rompía ese ciclo, nunca lograría lo que quería. Fue entonces cuando entendí que la acción no depende de cómo me siento, sino de una decisión firme. La procrastinación solo puede ser vencida cuando decidimos actuar, incluso cuando no tenemos ganas. No hay una mejor motivación que la de la acción misma. Cuanto más actuamos, más nos damos cuenta de que el miedo a empezar es mucho peor que el proceso mismo. Lo importante aquí es entender que la procrastinación no es solo un hábito, es una mentalidad. Es la mentalidad de creer que el mañana será mejor, de creer que las condiciones serán más favorables más tarde, pero en realidad el mañana es un concepto intangible. Lo único que tenemos es el presente, y el presente es el
único momento en el que podemos tomar decisiones que impacten nuestro futuro. La clave es empezar, aunque sea con un pequeño paso. Cuando comenzamos, el impulso se crea. La procrastinación muere en el momento en que tomamos una decisión consciente de actuar ahora, no mañana. Así que, si hoy te sientes atrapado en ese ciclo de procrastinación, recuerda esto. El verdadero cambio comienza cuando decidimos dejar de esperar y empezar a hacer. La acción es el antídoto contra el miedo, y cada paso que damos nos acerca un poco más a la vida que deseamos. La vida no se trata de cuánto ganamos, sino de qué hacemos con lo que tenemos. Esta es una verdad fundamental que muchas personas no logran entender hasta que la vida les da una lección dura. He visto a muchas personas atrapadas en la ilusión de que si tan solo pudieran ganar más dinero, sus problemas desaparecerían. Es una creencia común, pero profundamente errónea. La verdadera clave no está en cuánto ganas, sino en cómo gestionas lo que ya tienes. Recuerdo cuando comencé mi propio camino. Al principio mi ingreso era pequeño y mi situación financiera era ajustada. No tenía lujos, no podía permitirme grandes vacaciones, ni comprar todo lo que quería. Pero me di cuenta de algo importante. Mi éxito no iba a depender de un aumento salarial o de un golpe de suerte. Mi éxito iba a depender de cómo usara lo que ya tenía. Fue entonces cuando comencé a hacer un uso más inteligente de cada peso que ingresaba en mi vida. Lo que muchas personas no comprenden es que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. Si no sabes cómo gestionar lo que ya tienes, más dinero solo te hará más desordenado. ¿Qué sucede cuando alguien que no sabe gestionar bien su dinero recibe más? Pues simplemente empieza a gastar más. No importa si es una pequeña cantidad o una suma grande. Lo importante es la relación que tienes con el dinero y cómo decides usarlo. Si no aprendes a priorizar lo esencial, a ahorrar un porcentaje de tus ingresos o a invertir inteligentemente, el dinero solo se va a desvanecer. Al principio, mi vida financiera no era perfecta. Mis ingresos no eran los más altos, pero empecé a aplicar un principio clave: invertir en lo que realmente importa. Eso significaba gastar de manera consciente, evitar las compras impulsivas y, lo más importante, ahorrar e invertir en mi educación y desarrollo personal. Cuando empecé a usar mi dinero para aprender nuevas habilidades, mis ingresos crecieron, no porque ganara más, sino porque tomé decisiones que cambiaron el rumbo de mi vida. El control sobre lo que tienes te da libertad. Cuando gestionas bien tus recursos, no importa si eres una persona con grandes ingresos o si tienes un salario modesto. Lo que importa es cómo decides usar ese dinero. Recuerdo una persona que conocí en mis primeros días, alguien que ganaba mucho dinero, pero siempre estaba endeudado, siempre luchando. Cuando le pregunté sobre su situación, me dijo: el problema es que mi salario nunca es suficiente. Pero al observar más de cerca, me di cuenta de que el problema no era su salario, sino sus hábitos de gasto. Estaba atrapado en la mentalidad de que más dinero solucionaría sus problemas, pero lo que realmente necesitaba era aprender a manejar lo que ya tenía. La clave de todo esto es la disciplina financiera. No importa cuánto ganes, lo que realmente importa es cuánto puedes retener y cómo decides usar ese dinero para construir un futuro más estable. Puedes tener un salario modesto y, si eres disciplinado, puedes crear un fondo de ahorros, invertir en cosas que realmente valen la pena y eventualmente alcanzar la libertad financiera. Por otro lado, puedes tener un salario alto y seguir siendo pobre si no sabes administrar ese dinero. Esto no solo aplica al dinero, sino a todos los aspectos de la vida. En mi propia experiencia aprendí que el éxito no es el resultado de las oportunidades que se te presentan, sino de cómo aprovechas esas oportunidades. Muchos de nosotros tenemos talentos y habilidades que no estamos utilizando al máximo. No es cuestión de cuán buenos somos, sino de cómo aplicamos nuestros talentos. Si no usamos lo que tenemos, nunca veremos los resultados que deseamos. De hecho, es mucho más fácil quedarnos estancados esperando que las condiciones perfectas se presenten en nuestra vida. Pero lo que realmente marca la diferencia es lo que haces con lo que ya tienes. Así que recuerda, el verdadero éxito no depende de lo que ganas, sino de cómo usas lo que tienes. La verdadera riqueza comienza cuando aprendes a gestionar y valorar lo que ya tienes. Lo que realmente
te llevará al siguiente nivel no es un salario más grande, sino una mentalidad más sabia y disciplinada sobre lo que ya posees. Porque el mayor error que puedes cometer es esperar tener más para empezar a hacer lo que realmente importa. Empieza ahora con lo que tienes y verás cómo ese pequeño cambio transforma por completo tu vida. La mente es poderosa, pero no es suficiente. Escucharás a muchas personas decir que todo está en la mente, que si piensas de la manera correcta, todo se solucionará. Eso suena muy inspirador, pero la verdad es que no basta con tener la mentalidad correcta. Lo que realmente importa es la disciplina para actuar, para tomar decisiones diarias que te lleven hacia donde deseas estar. La mente, aunque fundamental, no puede ser tu único aliado. La mente sola puede tener las mejores intenciones, pero sin la disciplina, esas intenciones nunca se traducirán en resultados. Recuerdo cuando empecé mi viaje hacia el éxito, la motivación estaba a tope. Leía libros, escuchaba conferencias, me llenaba de ideas inspiradoras. Sentía que el futuro estaba a mis pies, pero en cuanto pasaba un par de días, me encontraba nuevamente procrastinando, sin hacer nada concreto. ¿Por qué? Porque aunque mi mente estaba llena de grandes ideas, mi falta de disciplina no me permitía ejecutar. Es fácil entusiasmarse con la idea del éxito, con la imagen mental de lo que puedes llegar a ser, pero sin disciplina, esas imágenes nunca se materializan. La mente es solo una parte del proceso. La verdadera transformación comienza cuando la mente se alinea con la acción. Es muy fácil dejarse llevar por las emociones, por esa chispa de inspiración que te impulsa a comenzar algo nuevo, pero es la disciplina la que te sostiene cuando esa chispa se apaga. ¿Cuántas veces hemos comenzado una dieta, una rutina de ejercicio o incluso un proyecto de negocio solo para abandonarlo poco después porque la motivación inicial se desvaneció? La falta de disciplina convierte esos sueños en nada más que promesas rotas. Un ejemplo muy claro en mi vida fue el proceso de aprender a gestionar mi tiempo. Al principio tenía grandes ideas, muchas cosas que quería lograr, pero cada día me encontraba navegando sin rumbo, procrastinando y haciendo lo mínimo para sentir que había avanzado. Fue un proceso doloroso, darme cuenta de que mi mente no era suficiente, que mis pensamientos positivos y mis metas claras no bastaban para cambiar mi vida. Necesitaba estructurar mis días, crear hábitos y tener la disciplina de seguirlos, incluso cuando no tenía ganas. Fue entonces cuando entendí que la clave no estaba en lo que pensaba, sino en lo que hacía todos los días. Piensa en la disciplina como el puente entre tus pensamientos y tus logros. Tus pensamientos pueden ser muy poderosos, pero si no hay una acción constante, esos pensamientos se desvanecen rápidamente. La disciplina es la que te obliga a levantarte cada mañana y a trabajar hacia tus objetivos. Aunque no tengas ganas, aunque el camino sea duro, no te puedes permitir el lujo de esperar a sentirte motivado o inspirado todo el tiempo. La motivación es volátil, pero la disciplina es constante. En mi vida he aprendido que la verdadera fuerza no radica en el deseo de cambiar, sino en la capacidad de crear hábitos que apoyen ese deseo. La disciplina no es algo que venga de la noche a la mañana. Es una habilidad que se cultiva con el tiempo mediante la repetición constante de acciones positivas. La disciplina te lleva a hacer lo que tienes que hacer, no cuando tienes ganas de hacerlo, sino cuando es necesario. La disciplina es la que te mantiene en el camino incluso cuando las circunstancias no son favorables, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. Es importante que entiendas esto. El éxito no es el resultado de tener las ideas correctas, sino de la capacidad de hacer las cosas, de ejecutarlas, de persistir día tras día, incluso cuando la motivación ha desaparecido. Las grandes mentes, las personas que realmente logran lo que desean, no son las que tienen ideas geniales, son las que se levantan todos los días con disciplina, sin importar lo que les diga su mente. Así que no dejes que tu mente sea tu único aliado. Crea una rutina diaria que te impulse hacia adelante, sin esperar a tener ganas de hacerlo. La disciplina es el camino hacia el éxito y la libertad. Solo cuando la mente y la disciplina se alinean, empiezas a ver cambios reales en tu vida. El entorno que te rodea tiene un poder inmenso sobre tu vida, mucho más de lo que a veces queremos admitir.
Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones, que somos los arquitectos de nuestro destino. Y sí, en cierto sentido lo somos. Pero hay algo que no podemos pasar por alto: el entorno. La realidad es que la gente con la que te rodeas, el lugar en el que vives y las influencias a las que te expones diariamente tienen un impacto directo en cómo piensas, cómo actúas y, en última instancia, cómo alcanzas tus objetivos. Durante mucho tiempo creí que el cambio solo dependía de mi esfuerzo individual. Pensaba que si me enfocaba lo suficiente, si me preparaba lo mejor posible, todo lo que quería lograr se iba a dar. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de algo que cambió por completo mi perspectiva. Si no haces que tu entorno trabaje a favor de ti, las fuerzas externas se volverán en tu contra, aunque tengas la mejor mentalidad del mundo. Las personas con las que te relacionas, el ambiente en el que te mueves, son como el terreno en el que plantas tus semillas. Si el terreno está contaminado, las semillas no crecerán, por mucho cuidado que pongas en ellas. Recuerdo un momento clave en mi vida, cuando me encontraba rodeado de personas que no compartían mis mismas metas. La mayoría de mis amigos hablaban de salir, gastar dinero en cosas innecesarias, quejándose de la vida y de lo difícil que era todo. Yo también me quejaba, pensaba que la vida me estaba poniendo obstáculos innecesarios, hasta que algo hizo clic dentro de mí. Estaba siendo influenciado por un entorno que no me impulsaba hacia donde quería ir. Me di cuenta de que si no cambiaba mi entorno, me quedaría atrapado en la misma rueda de pensamientos limitantes. No se trataba solo de cambiar mi mentalidad, sino de modificar el ambiente que me rodeaba. Por ejemplo, siempre he sido muy consciente de la importancia de las personas que me rodean. Si estás constantemente rodeado de personas que no creen en el crecimiento, que no te motivan a mejorar, que no entienden la importancia de tomar decisiones difíciles, tu progreso será mucho más lento. En cambio, cuando te rodeas de personas que están alineadas con tus objetivos, que comparten tu visión y tus valores, todo cambia. En mi vida, me aseguré de estar cerca de personas que no solo me inspiraran, sino que también me desafiaron a ser mejor. Ya no me quedé atrapado en círculos de mediocridad, sino que me rodeé de individuos que estaban comprometidos con su propio crecimiento, y ese entorno empezó a reflejarse en mis propios resultados. Lo mismo ocurre con el lugar en el que vives. Si tu entorno físico está desordenado, si tu espacio está lleno de distracciones, será mucho más difícil concentrarte en lo que realmente importa. Un entorno limpio, organizado y enfocado en el éxito te ayudará a mantenerte en el camino. Cuando decidí empezar a trabajar de manera más disciplinada, también me aseguré de que mi entorno reflejara esa misma disciplina. Mi espacio de trabajo era organizado, sin distracciones, con todo lo que necesitaba a la mano para ser productivo. Ese simple cambio me permitió enfocarme más y ser más eficiente. El entorno físico no solo influye en tu estado de ánimo, sino que también impacta directamente en tu productividad y bienestar general. Por último, quiero que pienses en algo muy importante. No es suficiente con cambiar tu entorno de manera superficial. No se trata solo de cambiar a las personas o el lugar donde vives, sino de transformar profundamente la energía que emana de tu entorno. Esa energía puede ser positiva o negativa. El trabajo está en rodearte de energía que te impulse hacia adelante, que te inspire a ser mejor, que te ayude a recordar constantemente tus objetivos. Y eso no es algo que suceda de forma mágica. Tienes que ser intencional sobre las personas con las que te relacionas, los lugares que frecuentas y las experiencias que vives cada día. El entorno tiene un poder inmenso, y si aprendes a crear uno que te apoye, te harás imparable. No estás solo en este viaje, y las influencias externas pueden ser las claves para alcanzar el éxito. Solo debes asegurarte de que esas influencias trabajen a tu favor. El miedo al fracaso es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar en la vida. Muchos lo llevan como una carga invisible, una voz interna que les dice que no son lo suficientemente buenos, que no merecen tener éxito, o que lo que buscan está fuera de su alcance. Pero esa voz, esa sensación de miedo, es precisamente lo que te impide avanzar. Lo que no entiendes es que el miedo al fracaso no es un obstáculo real, sino una creación mental que te mantiene atrapado en una zona de confort que nunca va a llevarte a donde quieres ir.
Déjame contarte algo. Siempre he creído que los momentos más importantes de nuestra vida no son aquellos en los que tenemos éxito, sino los momentos en los que nos caemos, cuando fracasamos y nos levantamos de nuevo. Esos son los momentos en los que realmente crecemos. La vida no está diseñada para ser fácil. El crecimiento verdadero siempre viene acompañado de incomodidad, de enfrentar lo desconocido, de saltar al vacío y confiar en que las alas aparecerán en el camino. Si siempre te quedas dentro de los límites de lo conocido, si nunca te arriesgas a fallar, entonces nunca vas a saber lo que eres capaz de hacer. Piensa en todas las personas que admiras, aquellos que han alcanzado algo grande en la vida. Te aseguro que ninguno de ellos llegó allí sin haber fracasado varias veces. Cuando estaba comenzando me aterraba la idea de fallar, y lo admito. Había muchas veces en las que el miedo al fracaso me hacía dudar de mis decisiones. Me hacía pensar que quizás no era el momento adecuado para dar ese paso. Pero una cosa se me quedó grabada en la mente. El miedo al fracaso no es algo que se elimina, es algo que se aprende a gestionar. Porque si permites que ese miedo controle tus decisiones, te conviertes en una persona que nunca avanza, que nunca intenta nada nuevo. Recuerdo perfectamente cuando tomé la decisión de emprender. Era un paso grande, un salto que me sacaba completamente de mi zona de confort. No tenía la seguridad de que funcionara, no sabía si mi idea sería bien recibida, pero entendí algo crucial. Si no lo intentaba, nunca sabría qué hubiera pasado. La incomodidad que sentí al dar ese primer paso me impulsó a aprender, a adaptarme, a seguir adelante, y fallé. Fallé muchas veces, pero cada fallo me enseñó algo. Me mostró qué hacer diferente, qué no hacer y cómo ser más resiliente. Es importante entender que el fracaso no es el fin. El fracaso es solo una parada en el camino hacia el éxito. Lo que realmente te define es lo que haces después de caer. ¿Te quedas en el suelo lamentándote? ¿O te levantas y sigues caminando con más fuerza que antes? La incomodidad del fracaso, esa sensación incómoda de no saber si lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que te empuja a crecer. El miedo al fracaso se disfraza de una advertencia protectora, pero en realidad lo único que hace es limitarte. Limita tu capacidad de actuar, limita tus posibilidades de experimentar la vida de una manera plena y significativa. Cada vez que el miedo al fracaso te detiene, lo que estás haciendo es escoger la comodidad sobre el crecimiento. Pero la verdadera libertad y el verdadero éxito solo se alcanzan cuando decides actuar a pesar del miedo. Recuerda que todo lo que es grande en la vida, todo lo que vale la pena, está fuera de la zona de confort. Y lo que parece más aterrador al principio es lo que más te enseña cuando lo enfrentas. Así que la próxima vez que sientas miedo, no lo veas como una señal para detenerte. En lugar de eso, acéptalo como una invitación al crecimiento, porque el crecimiento no viene sin incomodidad. Y si quieres alcanzar algo más grande que lo que tienes ahora, si quieres salir del ciclo en el que te encuentras, vas a tener que aprender a caminar a través de esa incomodidad, a abrazar el miedo al fracaso y usarlo como la herramienta más poderosa para alcanzar tus metas. El fracaso no es tu enemigo, es tu aliado, porque solo a través de él puedes descubrir lo que realmente eres capaz de lograr. Cada decisión que tomas, por más pequeña que parezca, es un paso hacia la vida que deseas. Tal vez no te has dado cuenta de la magnitud de este principio, pero todo lo que haces hoy está modelando el futuro que tendrás mañana. A menudo las personas se enfocan en los grandes momentos, en los eventos que marcan el rumbo de su vida, pero lo que realmente determina tu destino son esas decisiones cotidianas, esas elecciones que parecen intrascendentes, pero que con el tiempo van sumando. En mi vida me di cuenta de que las grandes metas no se alcanzan con un solo esfuerzo monumental, sino con una serie de decisiones pequeñas y consistentes. Cuando tomas una decisión, no solo estás eligiendo una acción, sino que estás eligiendo un camino. Cada vez que decides actuar, estás determinando no solo lo que sucederá hoy, sino también lo que sucederá mañana y en el futuro. Es fácil pensar que las decisiones importantes son las que tomas en momentos de crisis, cuando tienes que elegir entre algo muy grande o muy pequeño, entre lo bueno y lo malo. Pero la verdad es que las decisiones más trascendentales son las que tomas en tu día a día,
las que tomas mientras trabajas, mientras hablas con los demás, mientras decides cómo gastar tu tiempo. Cuando comencé mi camino, las decisiones pequeñas fueron las que más me costaron. Recordar siempre tomar un paso en la dirección correcta, ser disciplinado cada día, no dejar que las distracciones me robaran mi energía. Todo esto era un esfuerzo continuo. Decidir no ceder a la comodidad momentánea por algo que realmente quería, esa era la verdadera lucha. Pero también entendí que cada vez que decidía seguir adelante, aunque no tuviera ganas, estaba construyendo el futuro que quería. Mi vida no cambiaría en un solo día, pero en cada uno de esos días, con cada decisión, me acercaba un poco más a mis sueños. Es fundamental ser consciente de que tu vida no está determinada por lo que no has logrado, sino por lo que has decidido no hacer. Las oportunidades están en todas partes, pero lo que define tu vida es si decides tomarlas o no. Por ejemplo, he visto muchas personas que se quejan de no tener éxito, pero si observas de cerca su vida notarás que no es que no tengan oportunidades, es que han dejado pasar esas oportunidades por miedo, por procrastinación o por pura falta de decisión. La clave está en ser consciente de tus decisiones. Tienes que saber que cada vez que eliges, ya sea en un aspecto grande o pequeño, estás decidiendo el rumbo que tomará tu vida. Decidir comer algo saludable hoy, decidir estudiar en lugar de ver televisión, decidir invertir en tu desarrollo personal en lugar de buscar la gratificación instantánea. Todo eso, aunque parezca insignificante en el momento, está acumulando resultados. Así fue como comencé yo día tras día, eligiendo pequeños pasos que me llevaron hacia la vida que tengo ahora. La vida que deseaba, no porque de repente algo cambió, sino porque tomé decisiones conscientes que me alinearon con ella. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza a ver cada decisión como un paso hacia lo que deseas. Piensa en lo que más anhelas y luego comienza a tomar decisiones que te acerquen a eso, aunque sean pequeñas dosis. No tienes que dar un gran salto, solo tienes que dar un paso consistente cada día. En este camino, aprenderás que el cambio no es algo que ocurre de un día para otro. Es algo que se construye con la constancia, con la voluntad de hacer lo que es necesario, incluso cuando no lo sientes. Por tanto, haz de cada decisión una afirmación de tu futuro, una muestra de tu compromiso con la vida que quieres vivir. No subestimes el poder de lo que parece pequeño, porque esas pequeñas decisiones tienen un poder mucho mayor del que imaginas. Y si las tomas de manera consciente y alineada con tus metas, sin duda te llevarán a una vida llena de significado, éxito y crecimiento. Quiero que recuerdes algo fundamental. No estás aquí por casualidad. Cada momento que vives, cada pensamiento que tienes, cada acción que tomas, tiene el poder de cambiar tu vida. La vida no se mide por lo que has alcanzado hasta ahora, sino por lo que decides hacer a partir de este momento. El cambio real empieza con una simple decisión, pero esa decisión tiene el poder de desencadenar una serie de eventos que transformarán todo a tu alrededor. La vida no espera por ti, no va a detenerse hasta que estés listo. Si quieres un cambio, si quieres salir del ciclo de limitaciones y mediocridad, es hora de comenzar a actuar. Las excusas no te llevarán a donde quieres estar. Los miedos y las dudas solo te retrasarán. Pero cada vez que tomes una decisión firme, aunque sea pequeña, cada vez que elijas avanzar sin importar las dificultades, estarás construyendo el camino hacia una vida de abundancia, crecimiento y propósito. Recuerda que no importa lo que hayas vivido antes, ni las circunstancias que enfrentas ahora, el futuro está lleno de posibilidades. Y todo depende de lo que hagas hoy. Las personas exitosas no son las que han tenido menos obstáculos, sino las que han tomado las decisiones correctas en cada momento, las que no han tenido miedo de seguir adelante, las que no han permitido que las dudas las paralicen. Así que ahora es el momento de actuar. Toma una decisión hoy, una que te acerque a la vida que deseas, una que te empuje a crecer, a desafiar tus límites, a salir de tu zona de confort. Porque la vida que deseas ya está al alcance de tu mano. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso. No hay ningún secreto. Solo se trata de decidir, actuar y seguir adelante. Eso es todo lo que se necesita para transformar tu vida. Y ese es el poder que está en tus manos.